Hay lugares que recorremos casi todos los días sin pensarlo demasiado. Subimos, esperamos unos minutos, escuchamos el sonido de las puertas y continuamos con nuestra rutina. Pero cuando el último tren parte, cuando las estaciones comienzan a quedarse vacías y los túneles se llenan de silencio, el metro parece convertirse en un lugar completamente diferente. Miles de personas han asegurado haber visto figuras caminando entre las vías. Han escuchado anuncios que jamás fueron emitidos. Han abordado vagones donde todos los pasajeros desaparecieron al llegar a la siguiente estación, y algunos trabajadores afirman que existen túneles clausurados donde todavía pueden escucharse voces, aunque nadie haya entrado allí desde hace años. Esta noche conocerás 7 historias que podrán hacerte pensarlo 2 veces antes de subir al último tren. Así que apaga las luces, ponte cómodo, ponte cómoda y acompáñame una noche más en Voces de Medianoche. El último tren. Luis terminaba su turno de trabajo todos los días a las 11:30 de la noche. Para regresar a casa debía de tomar el último metro. Siempre era el mismo recorrido, la misma estación, el mismo horario y casi los mismos pasajeros. Aquella noche llegó apenas unos segundos antes de que las puertas se cerraran. Entró rápidamente al último vagón. Le pareció extraño que estuviera completamente vacío. Pensó que era una coincidencia. Se sentó junto a la ventana y comenzó a mirar su teléfono. El tren arrancó. Durante los primeros minutos todo parecía normal, hasta que levantó la vista. Frente a él había un anciano. No recordaba haberlo visto subir. Vestía un traje muy elegante. Tenía la piel extremadamente pálida y mantenía la mirada fija sobre Luis, sin parpadear. Luis intentó ignorarlo. Volvió a mirar su celular, pero una sensación muy extraña comenzó a recorrerle el cuerpo. Era como si alguien estuviera observándolo desde todos los ángulos. Cuando levantó nuevamente la cabeza, había 3 personas más: una mujer de cabello largo, un niño con un uniforme escolar y un hombre vestido completamente de negro. Todos permanecían inmóviles, mirándolo, sin decir ni una sola palabra. El silencio dentro del vagón era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el ruido habitual de las ruedas sobre los rieles, solo el sonido de su propia respiración. Luis decidió cambiar de vagón. Se levantó y caminó hacia la puerta de conexión. Intentó abrirla. No se movía. Empujó con todas sus fuerzas. Nada. En ese momento escuchó una voz detrás de él, muy cerca de su oído. No puedes bajarte todavía. Se volteó inmediatamente. No había nadie, pero cuando volvió a mirar los asientos, todos los pasajeros estaban ahora mucho más cerca.
sin que él los hubiera visto levantarse. El anciano ya ocupaba el asiento frente al suyo. La mujer estaba de pie junto a la puerta y el niño sonreía lentamente. Entonces las luces comenzaron a parpadear. Durante uno de esos breves apagones, todos desaparecieron. Luis respiró aliviado. Pensó que todo estaba en su imaginación, pero al mirar el reflejo de la ventana, sintió que su corazón dejaba de latir por un instante. Detrás de él seguían sentados, solo que ahora no estaban dentro del vagón. Su reflejo aparecía al otro lado del cristal, como si viajaran por fuera del tren, corriendo junto a él dentro del túnel, con la misma velocidad, sin dejar de observarlo. Cuando el metro llegó a la siguiente estación, Luis salió corriendo sin mirar atrás. Al pasar junto al conductor, este lo detuvo. Oye, ¿todo bien? Te vi por las cámaras. Luis asintió temblando. Entonces el conductor dijo algo que jamás olvidará. Qué raro, pensé que venía solo, porque ese vagón estuvo vacío durante todo el recorrido. La estación que no existe. Durante años, los conductores del metro compartieron un rumor que nadie se atrevía a contar frente a los pasajeros. Decían que existía una estación que no aparecía en ningún mapa, no tenía nombre, no figuraba en las rutas oficiales y según los trabajadores más antiguos, jamás debían detener el tren allí. Todo comenzó cuando un conductor llamado Eduardo cubrió el turno de la madrugada. Era una noche lluviosa. Las estaciones estaban prácticamente vacías. Mientras atravesaba uno de los túneles, el tablero de control falló por unos segundos. Las luces de la cabina comenzaron a apagarse y a encenderse. Pensó que era una avería eléctrica, pero entonces el tren empezó a reducir la velocidad por sí solo. Eduardo intentó acelerar. No respondió. Intentó frenar. Tampoco. El convoy avanzó lentamente hasta detenerse frente a un andén que nunca había visto. Era una estación antigua. Las paredes estaban cubiertas de azulejos rotos. Los anuncios estaban oxidados y el reloj marcaba exactamente las 3:33. Lo extraño era que no había electricidad, pero todo estaba iluminado. Las puertas del tren se abrieron automáticamente. Nadie bajó, nadie subió. Durante unos segundos todo permaneció completamente inmóvil. Entonces escuchó los sonidos de unos pasos. Alguien caminaba por el andén, pero no había nadie. Los pasos continuaban acercándose, como si una persona invisible avanzara directamente hacia el tren. De pronto, uno de los asientos se hundió, como si alguien acabara de sentarse. Eduardo sintió que el aire se volvió helado. Las puertas finalmente comenzaron a cerrarse, pero justo antes de hacerlo, una mano apareció entre ellas, una mano completamente negra, con dedos demasiado largos. Las puertas volvieron a abrirse y aquella mano desapareció. El tren
arrancó solo, sin que Eduardo tocara ningún control. Al llegar a la siguiente estación, informó inmediatamente lo sucedido. Los supervisores revisaron el sistema. Según el registro, el tren nunca se había detenido. Había atravesado el túnel sin ningún inconveniente. Años después, Eduardo se jubiló, pero antes de irse dejó una única advertencia a los nuevos conductores. Si alguna vez una estación donde el reloj marque las 3:33, no abran las puertas, porque alguien siempre está esperando a subir. El vagón sin salida. Paola era una estudiante universitaria. Todas las noches tomaba el metro para regresar a casa. Conocía perfectamente la ruta. Sabía en qué estación subir, dónde hacer transbordo y dónde bajar. Aquella noche, sin embargo, todo ocurrió de manera diferente. Entró al vagón justo antes de que las puertas se cerraran. Había muy poca gente. Un hombre leyendo el periódico, una mujer dormida y un joven con audífonos. Nada fuera de lo normal. El tren comenzó a avanzar. Cuando llegó a la primera estación, Paola intentó bajar, pero las puertas nunca se abrieron. Pensó que era una falla. El tren continuó. Llegó a la segunda estación, tampoco abrió. La tercera, la cuarta. El convoy simplemente seguía avanzando. Los demás pasajeros permanecían completamente tranquilos. Nadie parecía notar que estaban pasando de largo todas las estaciones. Paola se acercó al hombre del periódico. ¿Qué está pasando? El hombre levantó lentamente la mirada, pero no tenía ojos, solo dos cavidades oscuras. Volvió a esconder el rostro detrás del periódico. Paola retrocedió aterrada. Intentó usar su teléfono. No había señal, ni siquiera aparecía la hora. Entonces observó el mapa. Todas las estaciones se habían apagado. Solo quedaba una estación llamada Final. El tren comenzó a acelerar cada vez más. Las luces parpadeaban. Los túneles pasaban a una velocidad imposible y los pasajeros comenzaron a levantarse al mismo tiempo. Todos giraron lentamente la cabeza hacia Paola, sonrieron y dijeron exactamente la misma frase. Ya casi llegamos. Paola empezó a golpear desesperadamente las puertas. Gritó, lloró. Nadie respondió. De pronto, todo quedó completamente oscuro. Cuando volvió la luz, despertó sentada en un banco de la estación donde había subido. Un guardia la estaba despertando. Señorita, señorita, ¿está bien? El último metro ya pasó hace una hora. Paola pensó que todo había sido un sueño hasta que miró su bolsillo. Dentro encontró un boleto viejo, amarillento, con una única palabra impresa: Final. El guardia del andén número 13. Durante más de 20 años, Ricardo trabajó como guardia de seguridad en una estación del metro. Conocía cada rincón, cada pasillo, cada salida de emergencia. Había visto de todo: personas perdidas, intentos de robo, incluso accidentes. Pero había una zona donde jamás le gustaba patrullar: el antiguo andén 13.
Oficialmente nunca existió. Los mapas del metro mostraban únicamente 12 andenes. Sin embargo, detrás de una puerta metálica utilizada solo por el personal de mantenimiento, existía un corredor que descendía hacia una plataforma abandonada. Los trabajadores evitaban hablar de ella. Decían que años atrás ocurrió un terrible accidente durante la construcción. Varios obreros quedaron atrapados cuando una parte del túnel colapsó. Nunca recuperaron todos los cuerpos. Una madrugada, Ricardo escuchó por la radio que una alarma se había activado en aquella zona. Pensó que algún vagabundo había entrado. Tomó su linterna y descendió. Mientras avanzaba por el viejo túnel, comenzó a escuchar algo extraño, el sonido de un tren, pero por esas vías ya no circulaba ninguno desde hace décadas. El ruido era cada vez más fuerte, hasta que apareció un convoy antiguo, cubierto de polvo, con las luces encendidas. Se detuvo exactamente frente al andén. Las puertas se abrieron lentamente, pero nadie bajó. Nadie. Ricardo iluminó el interior. Todos los asientos estaban ocupados. Los pasajeros simplemente estaban sentados. Algunos llevaban cascos de construcción, otros uniformes del metro, pero los uniformes eran antiguos. Todos tenían el rostro inclinado hacia el suelo. Entonces uno de ellos levantó lentamente la cabeza. Era uno de los obreros desaparecidos. Su fotografía seguía colgada en la sala de empleados. Ricardo dio un paso hacia atrás. Las puertas comenzaron a cerrarse. Justo antes de hacerlo, todos los pasajeros levantaron la vista al mismo tiempo y sonrieron. El tren desapareció dentro del túnel sin hacer ruido, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, Ricardo presentó su renuncia. Jamás volvió a bajar al andén número 13 y los trabajadores nuevos siguen recibiendo la misma advertencia. Si escuchas llegar un tren donde no existen vías, no mires quién viene sentado. El niño que pedía ayuda, Teresa, regresaba del trabajo después de un turno doble. Era casi la 1 de la madrugada. La estación estaba prácticamente vacía. Solo se escuchaban los ventiladores y el eco de sus propios pasos. Mientras esperaba el último tren, escuchó una voz muy bajita. Señorita, volteó. Había un niño de unos 8 años. Vestía uniforme escolar. Llevaba una pequeña mochila azul y abrazaba un oso de peluche. ¿Estás perdido?, preguntó Teresa. El niño asintió. No encuentro a mi mamá. Teresa sintió lástima. Le dijo que esperara con ella para llamar a seguridad, pero el niño comenzó a caminar lentamente hacia el borde del andén. Mi mamá está abajo. Teresa corrió para detenerlo. Cuando estuvo a unos metros, el niño desapareció. Simplemente dejó de estar allí, como si se hubiera desvanecido en el aire. En ese instante llegó el tren. Las puertas se abrieron. Teresa subió todavía confundida. Se sentó intentando convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Entonces escuchó una risa infantil. Venía del otro extremo del vagón. El mismo niño estaba sentado al fondo, sonriendo.
Con el oso de peluche entre las manos, Teresa se levantó de inmediato. Quiso acercarse, pero las luces comenzaron a apagarse y encenderse. Cada vez que volvían, el niño estaba más cerca, hasta que quedó frente a ella. Levantó lentamente el oso de peluche y dijo con una voz completamente distinta: Ahora tú también vas a esperar conmigo. Las luces se apagaron una vez más. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, los pasajeros encontraron a Teresa desmayada en el piso del vagón. La despertaron de inmediato. Ella preguntó desesperada por el niño. Todos se miraron confundidos. Aquí nunca hubo ningún niño, pero antes de bajar, Teresa encontró algo debajo de su asiento: un pequeño oso de peluche azul, viejo, cubierto de polvo, con una etiqueta cosida en la espalda. La fecha bordada era de hace más de 30 años, la misma noche en que un niño desapareció dentro del metro y jamás volvió a ser encontrado. El conductor del túnel negro. Durante 35 años, Ernesto condujo trenes del metro. Conocía cada curva, cada estación, cada túnel. Nunca había tenido un accidente, pero había una regla que todos los conductores respetaban sin hacer preguntas. Si alguna vez todas las luces del túnel se apagan al mismo tiempo, jamás detengas el tren. Nadie explicaba el motivo, simplemente era una orden. Una madrugada, mientras realizaba el último recorrido de la noche, ocurrió. Las luces desaparecieron, todo quedó completamente oscuro. Solo funcionaban los faros delanteros. Ernesto redujo la velocidad. Entonces escuchó un golpe. Algo había caído sobre el techo del tren, como si varias personas estuvieran caminando encima del convoy. Miró el monitor que mostraba las cámaras exteriores. No vio nada, pero los golpes continuaban. De pronto la radio comenzó a emitir una voz con mucha interferencia. No te detengas. La transmisión se cortó. Unos segundos después, una figura apareció caminando por las vías. Vestía el uniforme antiguo del metro. Llevaba una linterna encendida. Le hacía señas para que frenara. Ernesto recordó la advertencia. Apretó el acelerador. El tren pasó junto a aquella persona. Durante un instante pudo verla perfectamente. No tenía rostro, solo un enorme vacío negro donde debía de estar la cara. Cuando llegó a la terminal, revisaron las cámaras del tren. Todos quedaron en silencio. La grabación mostraba claramente a Ernesto, solo, conduciendo. En ningún momento apareció aquella figura. Sin embargo, el audio sí había captado algo. Decenas de voces susurrando al mismo tiempo. Gracias por no detenerte. Ernesto se jubiló semanas después y jamás volvió a conducir un tren. La última estación. Existe una leyenda entre los trabajadores del metro. Dicen que todos los túneles conducen a una estación secreta, una estación que no aparece en ningún mapa, un lugar donde llegan las personas que nunca debieron de subir al último tren. Todo comenzó con Gilberto, un estudiante universitario que regresaba tarde a casa. Era casi la 1 de la madrugada.
El metro iba completamente vacío, o eso creyó. Mientras el tren avanzaba notó que las estaciones parecían diferentes. Los nombres habían desaparecido, las paredes estaban cubiertas de humedad, todas las luces eran de un color amarillento. Pensó que había tomado otra línea por error. Intentó revisar el mapa. No había señal. El tren seguía avanzando, cada vez más profundo. De pronto una voz anunció por los altavoces: próxima estación, final del recorrido. Todos los pasajeros deberán descender. Gilberto miró alrededor. Seguía completamente solo. Cuando el tren se detuvo, las puertas se abrieron lentamente. Frente a él había una estación inmensa, silenciosa, sin letreros, sin empleados, solo un enorme reloj detenido a las 3 de la madrugada. Decidió bajar para pedir ayuda. Las puertas se cerraron detrás de él y el tren desapareció. No avanzó, no hizo ruido, simplemente ya no estaba. Gilberto comenzó a caminar y encontró bancas llenas de polvo, máquinas expendedoras oxidadas y cientos de maletas abandonadas. Entonces escuchó un murmullo. Venían del otro extremo del andén. Decenas de personas estaban de pie, mirándolo, completamente inmóviles. Algunos parecían muy antiguos, otros llevaban ropa moderna, pero todos compartían algo. Tenían un boleto de metro en la mano y todos sonreían. Gilberto retrocedió, corrió desesperadamente buscando una salida. No había ninguna, solo un enorme letrero iluminado. Bienvenido al último destino. Las personas comenzaron a caminar hacia él, muy despacio, sin dejar de sonreír. Mientras se acercaban repetían exactamente la misma frase. Aquí termina el viaje, 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 aquí termina el viaje. Gilberto gritó, corrió y se tropezó. Perdió el conocimiento. A la mañana siguiente despertó en una banca de la estación donde había iniciado su recorrido. Los policías le preguntaron qué había ocurrido. Nadie entendía por qué había pasado la noche allí. Gilberto intentó olvidar todo, hasta que llegó a casa y vació los bolsillos de su chamarra. Dentro encontró un boleto viejo. Jamás lo había visto. En él aparecía el nombre de ninguna estación, solo una frase impresa con letras negras. Nos vemos en el último viaje. Esta noche recorrimos algunos de los rincones más aterradores que pueden existir bajo una ciudad. Conocimos el último tren, la estación que no aparece en ningún mapa, el vagón del que nadie logra bajar, el misterio del andén 13, al niño que sigue esperando a su madre, el conductor del túnel negro y la escalofriante última estación. Tal vez todos sean leyendas simples, historias creadas por trabajadores para asustar a los nuevos empleados o relatos inventados por pasajeros que dejaron volar su imaginación. Pero hay algo imposible de ignorar. Todos los días millones de personas viajan en el metro y muy pocas conocen lo que realmente ocurre cuando el último tren desaparece. Quizá por eso existen estaciones clausuradas,
pasillos donde el acceso está prohibido y puertas que nunca deben de abrirse, porque algunas cosas es mejor dejarlas donde están. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de las 7 historias fue la que más miedo te dio? Y lo más importante, ¿te atreverías a subir al último tren del metro completamente vacío? Cuéntamelo en los comentarios. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte a Voces de Medianoche, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias de terror, misterio y sucesos paranormales. Gracias por acompañarme una noche más. Y recuerda, la próxima vez que viajes en el metro, si el vagón está completamente vacío y alguien se sienta frente a ti sin que lo hayas visto entrar, no levantes la mirada, porque tal vez ese pasajero no tenga pensado bajar nunca.